Job 32. Los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los tres amigos de Job porque, al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estuviera equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel el Busita, dijo: yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije: los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hacen inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job, ni responder a sus argumentos. Y no me digan: él es demasiado sabio para nosotros, solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados, sin nada más que decir. ¿Seguir esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permanecer en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso. Pues estoy lleno de palabras contenidas, y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismos ni intentaré adular a nadie, pues si intentara usar la adulación, pronto mi Creador me destruiría. Esta es la predicación número 41 de la serie expositiva del libro de Job y se titula Primera intervención de Eliú. Vamos a ver, hermanos, la introducción del primer discurso de Eliú en este capítulo, porque todo el capítulo es una introducción. Miramos que no dijo nada. Todo lo que dijo fue porque es que va a hablar, pero no habló nada. Está diciendo: no me aguanto, tengo que decirlo, escúchenme, préstenme atención. Y también vamos a mirar el gran problema que es dar un discurso enojado. Entonces vamos a ver en este capítulo el enojo de un joven intrépido. Acabamos de hacer lectura del capítulo, hermanos, en la NTV, y pudimos ver, hermanos, que esta intervención de Eliú se caracteriza por dos cosas, algo muy típico, hermanos, de la juventud, y vea que no es algo propio de los universitarios o de los estudiantes de universidad pública, que protestan, hermanos, y hacen muchas cosas, hasta vandalismo muchas veces, para dar a entender lo que sienten, lo que quieren, lo que exigen. Este tono de protesta se encuentra en la juventud siempre. Vemos, hermanos, en él un tono de decepción, porque él esperaba algo de los ancianos, tenía una especie de expectativas que parece que ninguno, ni Elifaz, Bildad, Zofar ni Job, pudieron satisfacerlo. Es típico, hermanos, muchas veces de los jóvenes esa actitud. Se decepcionan muy fácilmente porque nada es como ellos quieren, y eso incluye a los ancianos y a sus superiores. También vemos una intervención de protesta, porque él dice: es que me decepcionaron, no fueron capaces, pues entonces voy a hablar yo, déjenme hablar a mí también. Eso es lo que resume todo el capítulo, hermanos, 32. Algunos eruditos han señalado algo muy interesante que también puede resumir todo esto. Eliú se dedicó a censurar todos los discursos que escuchó, pero no aportó nada nuevo. Y muchas veces, hermanos, la juventud es así.
Los jóvenes, hermanos, intrépidos, impetuosos, implacables, incontenibles, se decepcionan, exigen, reclaman, protestan, y uno les va a preguntar, bueno, pero ¿qué propone? Y no dice nada. Entonces muchas veces, hermanos, esa actitud es típica de los jóvenes, y este joven Eliú lo demuestra otra vez. Censuró todos los discursos, pero no dijo nada realmente nuevo. Es más, muchas de las cosas que vamos a ver que Eliú va a decir son ampliaciones de los discursos anteriores. O sea, Eliú no está diciendo nada nuevo y está criticando los discursos, pero lo que Eliú va a hablar está citando los discursos. Muchas veces repitiendo, sobre todo lo que los amigos dejó hablar. Ahí ustedes se dieron cuenta, hermanos, en el transcurso de esas predicaciones que llevamos en todo este año ya, hay cierta admiración y respeto por Elifas. ¿Se han dado cuenta? Elifas es como el mayor de todos. Y Eliú tiene cierto respeto y reverencia por Elifas, porque Elifas es como el principal de los amigos de Job. De todas maneras, en el versículo 21, de 32, mire que Eliú dice: no voy a hacer distinción de personas, no usaré títulos lisonjeros con nadie, o sea, voy a tratar de ser objetivo. Es solamente una pretensión que no es cierta. Él trata de ser objetivo, hermanos, pero está citando y habla como haciendo partido con lo que los amigos de Job dicen. O sea, dice: no me voy a hacer a favor de nadie, yo voy a hablar neutral, hermanos, y todo lo que habla es contra Job. ¿Sí? Eso es una intervención apasionada. Cuando yo hablo de intervenciones apasionadas, me refiero a alguien que se enceguece por la emoción y lo que la persona caprichosamente quiere decir, y se ciega a la verdad del asunto y a lo que la persona realmente está expresando. En el versículo 18 dice: soy repleto de palabras, me apremia el espíritu. Entonces, en este capítulo, hermanos, Eliú exclama su deseo de decir que todo lo que siente, todo lo que piensa. Qué peligro, hermanos. Cuando una persona dice: es que yo no me puedo callar todo lo que siento, todo lo que pienso, hermanos, son las personas más peligrosas. No pueden hablar, es mejor que se callen, hermanos. Muchas veces hay personas que se jactan de decir: es que yo soy muy franco, yo tengo que decir lo que pienso. No, eso es una imprudente falta de sabiduría. Es que yo pienso que tal cosa, yo digo lo que pienso. Eso es una persona necia que no es capaz de controlar su lengua. Entonces él quiere decir todo lo que siente, todo lo que piensa respecto a las conversaciones que ha escuchado. Pasaron 3 ciclos de discursos y él quedó descontento. Y esa forma como él empieza a hablar nos recuerda ¿a quién? A Elifas. Por 4:2, Elifas había dicho: si probamos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Elifas había dicho: no puedo detener lo que pienso, tengo que hablar. Eliú está diciendo lo mismo: no puedo callarme lo que siento, lo que pienso. ¿Ven, hermanos, esa admiración que hay por Elifas? Entonces la intervención de Eliú es bastante intrépida. Y algo que también es bastante intrépido, si insisto con ese término, es que Eliú declara que él es sabio. Él dice de él mismo que él también es sabio. Se presenta como igual a los ancianos y exhorta a que lo escuchen callados, hermanos. Eso es algo atrevido. Versículo 10 dice: dije, escúchenme, declararé yo también mi sabiduría. O sea, ya escuché su parte, su sabiduría, yo tengo la propia mía. Otra vez, hermanos, otra característica de la impetuosidad juvenil. Es decir, que nadie sabe, pero los jóvenes sí. Entonces, su sabiduría ha sido buena, pero no fue eficaz, no fue útil para la sociedad. Entonces, lo que yo sí pienso sí es útil para mi generación. Versículo 17 dice: yo también responderé mi parte, yo también declararé mi juicio. Versículo 20: hablaré, respiraré, abriré mis labios, responderé. Solo opiniones personales. Cuando nosotros vamos a hacer un debate sano, por así decirlo, o más bien pensemos compartir el evangelio a alguien nuevo,
o tratar de aclarar una doctrina a algún hermano que esté errado en algún punto doctrinal, nunca podemos presentar nuestra posición bíblica como opiniones personales. Nunca podemos presentar nuestra postura, si tiene fundamento bíblico, escritural, histórico, como si fuera lo que usted piensa, como hace yo. Versículo 22, no sé decir lisonjas, o sea, no me voy a poner a adular o a hablarle bonito a nadie, pero sabemos, hermanos, que no le va a hablar mal a los amigos de Job, va a hablarle todo eso a Job. O sea, no voy a esperar que me refiera a usted con mucho respeto porque tengo que decirle unas cuantas verdades, dirían hoy día popularmente. Y pone a Dios de testigo, dice, mi hacedor me consumiría si yo hablara lisonjas. O sea, Dios será testigo de que hablaré de forma objetiva. Esos versículos que mostré era para introducir al tema, pues ya los expusimos. Versículo primero. Hermanos, los amigos de Job desisten, ya, se cansaron definitivamente de continuar con sus intervenciones. ¿Ustedes se acuerdan que el que seguía quién era? Zofar. Y Zofar no habló nada. Bueno, en el versículo 1 dice que ellos desistieron de intervenir más al ver que Job no sería convencido por ellos y porque Job insistía en su inocencia. Miremos Job 31:6. ¿Qué recién había dicho Job? Que Dios me pese en la balanza la justicia y reconocerá que soy íntegro. Ellos dijeron, ay no, ya, ni digamos más porque él cree que él es íntegro, no podemos convencerlo de lo que nosotros decimos. Hermanos, hemos visto que con tal de darle fuerza a su postura, los amigos de Job emplearon calumnias muchas veces. Y en este silencio que aparece en el 32:1 dice, cesaron de hablar. Vemos orgullo. Job les ha casi rogado que se callen y que lo escuchen. Job les ha rogado que no digan cosas que no son ciertas contra él. Les ha asegurado bajo juramento, bajo maldición, que él hizo lo siguiente y que no hizo lo otro. Pero a pesar de la reiterada enseñanza que Job les brinda, ellos prefieren guardar silencio y no se retractaron de ninguna de las calumnias que habían dicho. No se retractaron de las enseñanzas, de las doctrinas parcializadas que ellos habían expuesto. Entonces, cuando Eliú los ve a ellos en silencio, para Eliú, hermanos, los amigos de Job estaban resignados de poder convencerlo. Entonces a Eliú eso lo molesta, o sea, ellos se resignaron a que no pudieron más contra él. Y además también los veo conformistas, o sea, con que yo tenga la verdadera sabiduría me basta, si el otro no la quiere aceptar, yo sí la tengo. Eliú se molesta, dice, ¿por qué toman esa actitud conformista? Tienen que seguir hasta que se convenza. Esa es la opinión de Eliú. Vemos, hermanos, de una forma inocente, o más bien ingenua, por parte de Eliú, esto. Pero también notamos algo, hermanos, porque no solamente vamos a decir cosas negativas del hermano Eliú. Hay cosas, hermanos, también muy interesantes. Por ejemplo, él ataca la posición relativista, o sea, dices que nadie puede llegar a decir lo mío es verdad, lo suyo también, ambas verdades son ciertas, por lo tanto tolerémonos. Eliú no está de acuerdo con eso. Eliú dice, no, es que uno tiene que tener la razón, pero así no, y ustedes como se quedan callados le están dando la razón a Job. Eliú ataca eso, hermanos. Él no puede aceptar que las dos posiciones tengan la razón, solo una podía prosperar y no podía ser la de Job. Bueno, en el versículo 1 hay una expresión muy fuerte, hermanos. Dice que los amigos de Job veían que Job se creía justo a sus propios ojos. Eso
Ese es un comentario que hace el escritor de Job, Moisés, en nuestro caso, en nuestra postura. Entonces dice, no, es que ellos existen porque sienten que Job es justo a sus propios ojos. O sea, los amigos de Job ya no se insisten más porque ven que José cree bueno. Pero Eliú interviene en una forma mucho más apasionada. En el versículo 2 dice, se encendió en ira por cuanto Job se hacía justo a sí mismo más que a Dios. Los amigos de Job dicen, no, es que él se cree bueno. Pero para Eliú, Job se está creyendo más justo que Dios. Por eso es que también interviene tan enojado. Vemos, hermanos, un celo por defender al Señor, de alguna manera, por así decirlo. Para Eliú, Job ha insistido que no tiene pecado. Para Eliú, Job dice que Dios lo castigó sin razón. O sea, Dios se equivocó y fue injusto. Y Eliú parte de esas dos interpretaciones. Todo lo que Job ha hablado, Eliú interpretó así, hermanos. Esas dos cosas. Y por eso ataca con vehemencia a Job. Entonces en esos versículos se nos deja ver evidentemente que la intervención de Eliú se basa en el enojo. De hecho, ¿qué es lo que dice? Versículo 2, se encendió en ira. Luego se encendió en ira. En el versículo 2 otra vez. Versículo 3 se encendió en ira. Bueno, versículo 5 se encendió en ira. 4 veces se encendió en ira. Entonces la intervención se basa en enojo. Un enojo, hermanos, terrible. La Biblia nos dice en el versículo 15 que se enoja contra Job, pero también contra los amigos de Job, porque no sabían responderle a Job. Se les acabaron los razonamientos, les habla con sarcasmo, o sea, ya se le acabó lo que tiene que decir, sus argumentos. Versículo 3 y versículo 12, con el silencio de ellos le están dando toda la razón a Job. Versículo 19, entonces Eliú se describe a sí mismo como un odre lleno, sin respiradero, que está a punto de explotar. Claro, hermanos, esos de cuero, unos recipientes de cuero, lleno de vino, no tiene huequitos por donde respire, en algún punto eso va a ceder. Él no se siente así, ya no puedo contenerme más, tengo que decir lo que siento, si no me exploto. Es como él quiere expresar las ideas. Versículos 4 y 11, muy interesante también. Vemos otra actitud juvenil, dice, yo estaba esperando que Job dejara de hablar para poder intervenir. Entonces, hermanos, de una u otra manera se acuerdan, decía, aquí terminan las palabras de Job. Hasta que no pasó eso y Eliú no habló. Eso es también algo que resaltar. De una u otra manera hubo cierto respeto, aunque cuando habló, sí. Y respeta a Job. Versículo 14. Lo que él quiere decir en el versículo 14 es: nadie me está hablando a mí. Ustedes hablaron entre ustedes, pero a mí no hicieron referencia, no se dirigieron a mí. Y de todas maneras, voy a hablar. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan en las exposiciones de las intervenciones de los amigos de Job? Que cada vez que los amigos de Job hablaban era como si cogieran una línea de lo que Job decía, la tergiversaran y la exageraran. Y con base en eso es que atacaban a Job. Todos hicieron eso. Eliú está haciendo lo mismo, hermanos. O sea, Eliú tampoco escuchó las razones de Job. Se empeñó en contradecirlo. Ya mirábamos, hermanos, que los hijos de Nadia se burlaban de Job, que una vez se había armado una revuelta y lo habían abucheado y le habían tirado piedras, que, en fin, tenía el desprecio de la gente. Pero, hermanos, lo único que faltaba era que un joven intrépido quisiera corregirlo.
Solo le faltaba a Job que un joven, seguramente neófito, inexperto, pretendiera enseñarle, y más encima, hermanos, en forma colérica y parcializada, lo que le faltaba. La intervención del Eliú, hermanos, es como un preludio, como una espera. Ya los amigos hablaron, cuando está hablando Eliú, Job está esperando a que Dios venga, porque él le dijo: yo quiero ir al tribunal, pero yo sé que él vendrá a mí. Entonces la intervención de Eliú sirve como una especie de pausa mientras el Señor entra a la escena. Versículo 6 y versículo 16. Eliú, hermanos, no había intervenido porque los que estaban dialogando eran hombres mayores que él. Job 15:10. ¿Qué había dicho Elifaz? Otra vez. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. En otras palabras, todos los ancianos están de nuestra parte. Todas las personas mayores hasta que su papá, piensan lo que nosotros decimos. Pues hermano, la intervención de Eliú hace que Elifaz quede mal, porque Eliú está con ellos. No solamente entonces los canosos y ancianos están a favor de Elifaz, sino también los jóvenes intrépidos e imprudentes. Entonces sirve como una especie de contradicción para el mismo Elifaz la intervención de Eliú. También en ese 15:10 es como si Eliú hubiera estado ahí con ellos, callado, presente, y indirectamente Elifaz le había dicho: no vaya a intervenir, solamente estamos hablando de los ancianos. ¿Sí? Se descartó toda participación de Eliú, y eso que Eliú estaba a favor de ellos. Claro, si Elifaz dice todos los ancianos están con nosotros y Eliú interviene, hermanos, sería una contradicción para el mismo Elifaz. Versículo 7, allá de 32. ¿Qué pensaba Eliú? Igual que Job y que todos, y muchas veces hoy día en la iglesia moderna todavía se piensa así, que los jóvenes, o más bien que los ancianos, son necesariamente sabios, que aquellas personas con años de edad son con quienes está la sabiduría. Miremos 8:8. En esos pasajes, Bildad había dicho: pregunta tú a las generaciones pasadas, interroga a los padres de ellas. Nosotros somos de ayer, nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. O sea, nosotros no tenemos de pronto una edad muy avanzada, somos de ayer, o sea, somos jóvenes en comparación a ellos, pero ellos son personas que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y decimos. Dicho de otro modo, con los ancianos está la verdad. Y parece que Eliú, hermanos, creía lo mismo. En versículo 7 le había dicho: los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Pero hermanos, Eliú aprendió una lección, y que nosotros también aprendimos en el transcurso de las predicaciones de ese libro. Y es más, Eliú fue testigo directo del debate que se llevó a cabo en los 3 ciclos de discursos. ¿Cuál lección, hermanos? Que la sabiduría no proviene de los años, la sabiduría proviene del Altísimo. Entonces Eliú dice: yo pensaba que proporcional a la edad era que las personas más conocían de Dios y tenían más capacidad para hablar, pero ahora me doy cuenta que no. Todos tenemos inteligencia, pero de una u otra manera la sabiduría proviene del Espíritu del Omnipotente. Otra cosa, hermanos, para resaltar, cuando dice tengo espíritu, ¿sí? En el versículo 32:8, ciertamente hay espíritu en el hombre. Miren, hermanos, la postura dualista
cuerpo y alma, sí, no más. Entonces, el ser humano es cuerpo y espíritu, nada más. Y espíritu, alma es lo mismo. Entonces la referencia de espíritu, alma, que está diciendo Eliú, es lo mismo que aliento divino. O sea, el alma es el aliento divino, el aliento divino es el espíritu, es lo mismo. Entonces somos cuerpo y alma. Esa idea, hermanos, la había tenido Job. Miremos Job 27:3. Dice: todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya espíritu de Dios en mi nariz. ¿Sí? Entonces Eliú está tomando algo que también Job había dicho, o por lo menos una creencia generalizada, dualista, porque los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento siempre fueron dualistas. Esa postura de que somos tripartitos es un resultado, hermanos, de las filosofías griegas, incluyendo el gnosticismo. Pero hoy día, hermanos, con el pentecostalismo se popularizó la idea de que somos espíritu, alma y cuerpo, y cogen unos versículos para contradecir otro montón de versículos que dicen que solamente somos dos partes. Versículos 9 y 10. El 32 dice: no son los más sabios los que tienen mucha edad. Versículo 10: entonces yo digo, escúchenme, declaré también mi sabiduría. Entonces, hermanos, ahora que Eliú llegó a la conclusión de que los sabios no son los ancianos necesariamente, entonces él toma la decisión de participar. Vemos una actitud intrépida, atrevida, dirían hoy día popularmente igualado con los ancianos. Pero de una u otra manera es cierto que la sabiduría no está necesariamente ligada a la edad. La sabiduría es un don de Dios. Santiago 1 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y se la dará a todos abundantemente y sin reproche. Entonces eso incluye todos a jóvenes también. Bueno, también, hermanos, esto nos recuerda que muchas veces la opinión de los jóvenes, estoy hablando en términos bíblicos, era despreciada por la sociedad. Seguramente Eliú tendría una edad que no era considerada digna de participar en una conversación de adultos. Muchas veces, hermanos, Timoteo tuvo que sufrir las consecuencias de su juventud por causa del desprecio de ancianos arrogantes, otros jóvenes altivos y personas de la iglesia que despreciaban a alguien que tuviera un cargo por ser tan joven. Y también incluso a Cristo le pasó lo mismo, hermanos. En el Evangelio de Juan se deja muy claro, Cristo dijo: Abraham vio mi día y se alegró. Y los judíos le dijeron a Cristo: tú no tienes ni 50 años y dices que viste a Abraham. Mismo Jesús, hermanos, también fue objeto del desprecio de la juventud. Cristo ya tenía la edad para poder exponer en la sinagoga, que era más de los 30 años, pero aún así, al tener 32 años, era despreciado. Muchas veces por los fariseos, los saduceos y los más fundamentalistas de los judíos. También eso nos enseña, hermanos, a que seamos jóvenes o no, tenemos que hablar no con intrepidez, ni con impulsos, ni con enojo. Tenemos que aprender a hablar con serenidad, con dominio de nuestra lengua, con dominio de nuestras ideas, que no tenemos que decir todo lo que pensamos y decimos, y eso lo podemos lograr solamente si andamos en el Espíritu. O sea, si crecemos en los frutos del Espíritu Santo, seríamos capaces de domar nuestra lengua aunque seamos jóvenes, solamente por la ayuda del Espíritu Santo. Job 33, en la Reina Valera 95 dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones, escucha todas mis palabras. Yo ahora abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo dirán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes.
Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en presencia de Dios, lo mismo que tú. Del barro yo también fui formado, por eso mi terror no te espantará a ti, ni mi mano pesará sobre ti. De cierto tú has dicho a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy puro y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Dios ha buscado reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Ha puesto mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas. Pues bien, en esto no has hablado con razón, y yo te respondo que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él si él no da cuenta de ninguna de sus razones? Aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho. Entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción, para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. También en su cama es castigado el hombre con fuerte dolor en sus huesos. Entonces su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece y desaparece a la vista, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador, muy escogido, para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene de misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él, entonces su carne será más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Entonces orará a Dios y obtendrá su favor. Verá su rostro con júbilo y él restaurará al hombre su justicia. Porque él mira sobre los hombres, y si uno dice: he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, escúchame tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Vemos una actitud muy particular, ¿no?, en Eliú. En ese capítulo por fin entro en el argumento. En el capítulo 32 fue una introducción, hermanos, y el 33 por fin entra en materia. De todas maneras vamos a encontrarnos no solamente con las mismas actitudes de él en el capítulo anterior, una actitud prepotente, una actitud al igual, poniéndose al igual que los ancianos, sino que también vamos a encontrarnos, hermanos, con una metodología que los amigos de Job ya habían hecho. ¿Cuál? Tomar palabras de Job, torcerlas y atacarlo con base en su propia interpretación. Dicho de otro modo, vamos a ver, hermanos, que Eliú va a tergiversar las intervenciones de Job para tratar de enseñarle su sabiduría. En el capítulo anterior ya habíamos visto que en 2 ocasiones él dijo: te enseñaré mi sabiduría, mis labios hablarán con objetividad. En este capítulo también en 2 ocasiones se hace referencia a eso: mi sabiduría yo te enseñaré. Hermanos, cuando vamos a enseñar sabiduría, no necesitamos decir que somos sabios.
Esa es una actitud bastante orgullosa, pobre, incongruente. Eliú va a utilizar, hermanos, algo que hoy día se conoce como la falacia del hombre de paja. Una falacia. ¿Qué significa eso? La falacia es algo así, hermanos, como imagínense en un debate. Hay dos personas en un conflicto de palabras. La una dice tener la razón, la otra también. Y la falacia que Eliú está empleando es la siguiente. Coge palabras del discurso de Job, ¿sí? Y le agrega lo que él entendió. No lo que Job dijo, sino lo que él entendió de lo que Job dijo. Cuando tiene lo que entendió que Job dijo, empieza a atacar eso. Eso es una falacia, hermanos. ¿Por qué? Porque no está refutando, no está enseñando, no está aclarando nada realmente puntual, nada realmente importante que vaya al meollo del asunto, sino que crea en su imaginación unas ideas que Job nunca dijo y ataca a Job con base en eso. Eso es una falacia, hermanos. Es algo muy típico que incluso nosotros hoy día estamos muy propensos a utilizar esas falacias. Muchas veces hay una conversación sobre un asunto y las personas, cuando están siendo confrontadas, lo evaden hablando de otra cosa. Eso es falacias. Algo muy típico, hermanos, de aquellos que tienen un corazón orgulloso, que no les gusta ser corregidos. Y Eliú, hermanos, tiene esa característica. De esa manera él va a sentir que va a ser una gran corrección para Job. De hecho, vamos a mirar versículo 5, versículo 32, versículo 33, que a diferencia de los amigos de Job, Eliú es mucho más franco, como les decía en la predicación del 32. Por lo menos pretende ser franco y decir, es que yo digo lo que pienso, y se lo digo de frente. Es el primero y el único que se refiere a Job por el nombre. Los otros no habían dicho Job tal cosa, no. Los otros hermanos hablaban indirectamente, conservando de pronto ese respeto diplomático. Pero Eliú no, hermanos. Está tan de pronto llevado por el celo de Dios, o un celo por su propia doctrina, más bien, que se refiere directamente a Job. Y miren cómo él hace. Le dice, habla, pregúntame lo que quieras, yo te respondo. O callen mejor, déjeme hablar. O sea, le dice, hable. O bueno, no, venga, sigo hablando yo. ¿Sí? Le hace preguntas, pero no le da la oportunidad de contestar. Otra forma de proceder de falta de sabiduría. Ninguno de nosotros somos nadie para asegurarle a las personas lo que ellas piensan o sus intenciones, y tampoco podemos negarnos a escuchar lo que ellas están diciendo. Si nosotros damos la oportunidad en un discurso, en un debate, de hacer una pregunta, es con el propósito de que las personas respondan, o por lo menos eso en principio. En ese caso, hermanos, Eliú hace preguntas que en realidad no quiere que le contesten. Son preguntas capciosas. Son preguntas que lo que hacen es, tienen un carácter retórico solamente para rellenar su discurso y sentirse que sabe mucho. ¿Cuántas veces, hermanos, actuamos así? Bueno, versículo 1 y también el versículo 31, miren que comienza, o por lo menos comienza el capítulo, y casi termina de la misma manera. ¿Cómo? Job diciéndole a Eliú, diciéndole a Job que lo escuche. O sea, no vayan a intervenir, no me van a interrumpir, es que tengo que decirlo todo. Yo dejé que usted hablara, ahora déjeme hablar a mí. De pronto, hermanos, quizá Eliú instó a que Job lo escuche por temor
a ser ignorado dada su edad, ¿no? También dada su ligereza. Es como si percibiera que está siendo ligero. Versículo 2. Pero para él poder decir todo, no solamente le dice a Job, escúcheme usted, sino que indirectamente le invita a los amigos a que no lo interrumpan. Abriré mi boca, ¿sí? Déjame continuar. O sea, le está hablando directamente a Job, pero indirectamente a los amigos también, diciéndoles no me vayan a interrumpir. Versículo 3. Él afirma que él es sincero y que es veraz. ¿Elío es sincero, hermanos? Sí. Su intención no es engañosa. Él no está mintiendo. Va a emplear tergiversaciones y calumnias, pero en sí mismo él no está mintiendo, hermanos. Él es sincero. De hecho, vamos a mirar algo muy bonito en Elío, porque no solamente vamos a resaltar sus errores para aprender de eso, sino también sus virtudes. Y una de esas es el celo que tiene por su doctrina de Dios. Elío le pide a Job que lo escuche, que a pesar de que él es joven, el Espíritu Santo le da sabiduría para poder hablar lo que va a decir. Aunque le da la oportunidad de que Job hable, en realidad no quiere que hable, sino que quiere seguir hablando su propia sabiduría, Elío se pone al mismo nivel casi de Job, porque dice: fuimos los dos formados del barro. De todas maneras, mi intención es ser duro contigo, no tengas miedo de mí, voy a hablarte es la verdad, está diciendo Elío a Job. Yo te escuché decir que dijiste que eras puro y no tenías defecto, que Dios se volvió tu enemigo y que te vigila. Eso no puede ser cierto, Dios es mayor que todos los seres humanos. El verso 13 hace una pregunta, hermanos, que podría ser casi central para todo el capítulo. ¿Por qué contiendes contra Dios? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eso es como la base del argumento del libro. No tiene por qué dar explicaciones, sino porque le apela. Él no va a responderle, es más, y empieza a hablar lo que pues hoy vamos a continuar. No necesita Dios aparecerse personalmente para hacerle ver a usted sus errores. Basta con su palabra, y su palabra se ve en la revelación general y en los actos de su providencia. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, porque ustedes y yo sabemos que la revelación especial en la palabra todavía no estaba escrita. Entonces, solamente ellos tenían a la disposición la revelación general, que es la creación, y la providencia, que es cómo Dios interviene en la historia de la humanidad, tanto colectiva como individualmente. Miren lo que Dios dice en el versículo 15, dice: Dios habla a través de sueños, visiones nocturnas. ¿Sí? Versículo 16, se revela a él al oído del hombre y le confirma su instrucción. En esos pasajes, al igual que otros muchos que salen del Antiguo Testamento, se nos deja ver la idea de que Dios se comunica a través de sueños, visiones, ¿sí? Imaginaciones nocturnas. De todas maneras, hermanos, vemos que, aunque bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba de esa manera muy frecuentemente, vemos que en el Nuevo Testamento, ya que tenemos la palabra profética más segura, esas revelaciones empiezan a cesar. Ya no hay visiones, ya Dios no se comunica en esas maneras como antes sí lo hacía. En ese versículo, por ejemplo, como les decía, Elío estaba haciendo referencia a la visión nocturna que había hablado Elifaz. Era una forma de decir que Elifaz tenía razón lo que él estaba diciendo, porque tuvo una aparición sobrenatural. Pero nosotros, hermanos, no necesitamos usar elementos místicos o sobrenaturales para asegurar que algo es cierto. Bueno, miremos 36:10. Dice: les despierta además los oídos a la corrección, los exhorta a convertirse en la iniquidad. Está hablando Elío de que Dios hace eso. Un Dios que le habla al pecador para que el pecador cambie. Eso, hermanos, es muchísima misericordia. Dios Altísimo, ¿por qué no simplemente desata su furia santísima y perfecta contra los traidores miserables? No, Él desciende para corregirlos. Versículo 15 al 36 dice:
Al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. Vemos, hermanos, un Dios que interviene. Eliú dice, Dios hace parte de la vida de las personas e incluso de aquellos que lo rechazan, incluso de aquellos que se niegan a obedecerlo. Él está siempre al tanto de que esas personas no caigan en caminos de perdición, en sendas terribles. Eso es lo que en la teología se llama la gracia común. Y ustedes saben, hermanos, que el ser humano podría ser más malo de lo que es. Pero la gracia común hace que Dios guarde a las personas de que no sean lo depravadas que pueden llegar a ser. Aquí lo estamos viendo. Entonces Dios en su providencia y su misericordia muchas veces advierte, alerta a la humanidad de las consecuencias de sus propios errores. Volvamos al capítulo principal, 33:17 dice: para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Mire que el propósito de Dios cuando interviene en la vida de alguien no es ni siquiera el de satisfacerle sus deseos, es el de apartar a esa persona del pecado. La intervención de Dios sobre la vida de una persona es para santificación. Su propósito es ese. Versículo 18 dice: para librar su alma del Hades, su vida de perecer. O sea, Dios muchas veces interviene con su providencia infinita y soberana y guarda de morir incluso a los réprobos. Usted ha visto muy seguramente en internet videos de accidentes que fueron evitados en milésimas de segundos. Es un ejemplo de eso. Entonces el propósito de Dios en su intervención providencial es el de santificar al ser humano, y cuando esas personas son réprobas, solamente les extiende su misericordia para apartarlos de caminos de perdición, ¿sí? Para que no mueran tan prontamente. Entonces, ¿qué está diciendo Eliú? Dios habla, Job, Dios habla, no tiene Dios que venir aquí. Él habla a través de las circunstancias, le habla a todos. Usted no es nadie importante como para que pretenda que Dios venga, porque Él le habla a todo el mundo por igual, está diciendo Eliú. Los amigos tenían el principio de retribución y decían que al malo le pasa lo malo, al bueno le pasa lo bueno. En cambio, Eliú está diciendo que, aunque no está negando la retribución, está dando otra opinión sobre la retribución, y es: Dios interviene, pero no necesariamente es porque esté castigando, ¿sí? Es como si le estuviera diciendo a Job: Dios te está santificando y te está apartando porque quizás tú ibas a ser peor. Quizás tú, en tu caminar, ibas a apostatar. Entonces Dios, por medio de las circunstancias, está salvaguardando. Tenemos una posición casi neutral, por así decirlo, en el libro, porque trata como de compensar, como de traerlo de los amigos y lo dejó, y tratar como de votar en la mitad. De todas maneras, vemos la inclinación porque le da la razón a los amigos. Versículo 19 dice: en su cama es castigado el hombre con fuerte dolor en sus huesos. O sea, Job, ¿qué había dicho Job? Que le dolían los huesos, ¿se acuerdan? Ahora que está diciendo Eliú, Dios interviene, y cuando interviene provoca dolor en los huesos de la gente. O sea, no es que sea siempre así, hermanos, es una sátira, ¿sí? Dicho de otro modo, Dios emplea las circunstancias para hablar, pero también emplea el dolor y la enfermedad. Eso es lo que Eliú está enseñando. En ese entendido, Job lo que está viviendo es la señal de la disciplina de Dios. Eso fue el primer discurso de Elifaz, ¿se acuerdan? El primer discurso de Elifaz fue: acuérdate de la disciplina divina, acuérdate de la retribución. Eliú lo está retomando. Versículos 20 al 22 da una descripción de algunos cuadros médicos. Dice: a pérdida de apetito, desnutrición, infección en la piel, ánimo moribundo, ¿sí? Eso, pues, en resumen, lo que está dando el 20 al 22. Está diciendo, cuando Dios interviene sobre la vida de las personas,
en las circunstancias, pero también interviene con dolor y les provoca esto, esto y esto y esto. Todas esas cosas las está teniendo Job. Está apuntando al caso de Job. Se lo puedo anotar. Job 3:24, 6:7, 16:8, 19:20, 30:17. En esa cita se habla todo eso. Job dijo: me falta apetito, no puedo dormir, me duelen los huesos, estoy desnutrido, la piel se me cae, estoy que me muero. Y el libro está resumiendo todo, como les decía la vez pasada, para usarlo en contra de él mismo. Miremos Salmo 107:18. Los insensatos fueron afligidos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma rechazó todo alimento y llegaron hasta las puertas de Hades. Pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. En ese salmo vemos la retribución, ¿no? A alguien malo le vino lo malo, pero cuando clamó, Dios intervino. La conexión con el pasaje de Job no es sobre la retribución, es sobre la intervención. Dios interviene. Y a pesar de que somos tan poca cosa, hermanos, Él escucha el clamor. Y eso es lo que Dios quiere enseñarle a Job. Está diciendo: ya no te quejes más, no apeles más, respeta a Dios. Respétalo. No eres nadie para quejarte contra Él. Más bien, acepta las circunstancias, recibe el dolor, recibe la enfermedad como palabra de Dios para tu vida, porque te está disciplinando. Eso es lo que Dios le está diciendo. Pero si tú lo clamas a Él y oras, Él va a enviar un mediador que interceda por ti y te va a sanar. Eso es lo que el libro está diciendo. Versículo 23 al 25. Unas líneas bastante interesantes. Dice: pero si el hombre, ¿cuál hombre? El que está enfermo, afligido, castigado, ¿sí? De lo que se está hablando. Pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador, muy escogido, para anunciarle su deber y decirle que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él, entonces su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Esas líneas, hermanos, son bastante profundas. Vamos a interpretarlas de dos maneras. La primera es la intención del libro. Estamos hablando siglo XV aproximadamente, antes de Cristo, donde no existe la escritura. Ya estamos viendo sobre revelación general, providencia, pero no hay Biblia. No conocen a Cristo, lo esperan, pero no lo conocen. Entonces vamos a tratar de ponernos en los zapatos, por así decirlo, de Eliú, para saber qué quiere decir él. Lo primero que quiere decir, hermanos, es que Eliú hace referencia a un hecho hipotético, o sea, algo que nunca ha ocurrido, que no ha pasado y que de pronto pueda pasar con Job, como dándole un aliciente a Job de que se calme. ¿En qué consiste ese aliciente? El libro está diciendo: tú estás afligido, te las has pasado llorando, lamentándote. Quizá Dios ya te escuchó. Y si Dios ya te escuchó, entonces tú y yo sabemos que Dios tiene muchos ángeles, miles de ángeles. De pronto uno de todos los ángeles te haya visto y haya intercedido por ti. De pronto uno de todos los ángeles te vea sufrir y, como son elocuentes mediadores o personas que hablan al ser humano lo bueno y buscan lo bueno, pues entonces cuando Dios escucha la intercesión de ese ángel, Dios va a retractarse o por lo menos a quitar su mano de sobre ti. Entonces mire que lo que está hablando el libro ahí ni siquiera tiene sustento bíblico, porque no hay ángeles que intercedan. La intercesión angelical, hermanos, no es bíblica, de hecho es una idea pagana. Pero aquí el libro no está hablando de herejía. Aquí lo que el libro está tratando de dar un aliciente a Job con un caso hipotético. Le está diciendo: ya no llores más. No sabemos las cosas de los cielos, son misteriosas para nosotros. De pronto hay alguien que te haya observado, te haya visto sufriendo, y Dios en algún momento de los días intervenga y te restaure.
Eso es lo que le está queriendo decir Eliú a Job. Bueno, entonces esa es la primera interpretación, hermanos. Y miren, está de la mano con lo que Elifaz había dicho. En Job 5.1 dice, le decía Elifaz a Job, da voces a ver quién te responde, a cuál de los santos te volverás. Elifaz le había dicho, grita, de pronto algún ángel te escuche, o un santo para que interceda por ti. Eliú está hablando lo mismo. Solo si un ángel del cielo intercediera a favor de una persona disciplinada, su caso sería vindicado. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, si ese ángel intercede, entonces Dios derramaría su compasión, vería con compasión a ese mortal y lo restauraría. Esa es la interpretación directa, hermanos, porque esos son los elementos que Job tiene para interpretar el mismo versículo. Pero nosotros a esas alturas, después ya de 1400 años aproximadamente, ya con la venida del Mesías, el Señor Jesús, ya sabemos qué es lo que sí quería decir el Espíritu Santo y que estaba velado a Eliú, pero que para nosotros ya podemos verlo. Eso que está hablando aquí del 23, 24, 25, 26 es Cristo. Cristo no es un ángel, pero Cristo es más excelente y elocuente mediador que un ángel. Entonces lo que el Espíritu Santo nos está mostrando es que esas líneas son una sombra de Cristo, es decir, es algo, hermanos, que estaba nublado a la vista. O sea, yo alcanzo a ver como un mediador. Está cerca de Dios, debe ser muy elocuente. Nos va a enseñar nuestro deber para con Dios, nos va a restaurar, pero no alcanzo a ver quién es. Ya nosotros a esas alturas lo vemos, dice Corintios, como por un espejo. Cristo, Dios Hijo, desde el cielo descendió para interceder por nosotros. Dicho de otro modo, ser una persona disciplinada por el castigo de Dios, que esté sufriendo bajo las circunstancias de la prueba, que esté sufriendo por enfermedad y dolor debido a la providencia de Dios, santa y soberana. Cristo es nuestro mediador elocuente. Cristo descendió para interceder por nosotros. Y si un ángel, hermano, dice el libro, es que si un ángel intercediera, de pronto te va a dar la razón. Cristo, hermanos, la intercesión de Cristo es mucho más excelsa, como dice Hebreos 1. Entonces la intercesión de Cristo es eficaz, porque lleva sus sangres al lugar santísimo y nos da paz para con Dios. Miremos un paralelo, hermanos. Eliú está diciendo, tú estás enfermo. Un ángel podría hablar por ti y te sanaría. Dios te escucha y te daría la mano. Pero miremos a Cristo. Cristo siempre es más sublime que todos los demás. Las sombras son sombras de Cristo, son tipologías, son profecías, sí. Pero ya la revelación cuando llegó es perfecta. Ya llegó la revelación perfecta que es Jesús mismo. Entonces aquí está el enfermo castigado. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún enfermo castigado, es un muerto depravado, en descomposición. Ustedes y yo, muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí ese hombre está enfermo, lamentándose, y un ángel quizá intervenga, pero aquí es Dios mismo el que intervino eficazmente y levantó a ese muerto caído. Aquí vemos que el ángel intercede, Dios en su compasión le da un favor a esa persona. Aquí no, aquí vemos Dios viene y le da vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nuestro estado volvió como al principio. ¿Cómo decía la línea? Que si el ángel intercede, Dios lo sanaría, ¿y qué le daría? Le sanaría la piel, ¿se acuerdan? Porque había infección en la piel, dolor en los huesos, entonces tendría su salud como la de un niño otra vez. Nosotros recibimos algo mucho más excelso que la salud de un niño. Recibimos, hermanos, la salvación de nuestras almas. Y muchas veces eso ha sido acompañado de milagros físicos. Entonces hemos recibido un anticipo de la gloria de Dios en Cristo. El Señor nos sacó de la tumba, no de la cama moribunda, no, nos sacó fue de la tumba, nos resucitó. Entonces esos pasajes, hermanos, es Cristo mismo. Cristo no es un caso hipotético.
Cristo es la realidad de las cosas, superior al caso hipotético de Eliú. Versículo 26, 27, 28. Después de la intercesión del ángel, dice que ahí sí Job podrá orar. Es como si estuviera diciendo: si no te arrepientes, ¿cómo vas a creer que Dios te escucha? Tienes que arrepentirte de tus pecados para que Dios te escuche. Dice: como ya el ángel intercedió por ti, entonces podrás obtener el favor de Dios cuando ores. Verás el rostro de Dios con júbilo, te restaurará tu justicia. Versículo 27, Él sabe todo de los hombres, es un Dios omnisciente, está omnipresente. Él conoce cada uno de los pecados y las perversiones de las personas. ¿Sí? Versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase sepulcro y su vida se verá en luz. ¿Todo eso por qué? Porque el ángel ha intercedido, ¿no? En el caso que estaba por column de Eliú. Pero bueno, antes de entrar como a explicar los versículos, miremos que esa manera de hablar la usaba Elifas. Elifas, hermanos, es definitivamente como el ejemplo a seguir de todos los demás. Miremos 22-26. Elifas había dicho: si tú te conviertes, oras, entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro. Te le estaba diciendo: te regocijarás al ver su rostro. Está hablando de lo mismo que está hablando Elifas. Ahora miremos 22-28. Dice: lo que tú determines se realizará, sobre tus caminos resplandecerá la luz. Lo mismo que Elifas había dicho, ahora lo está diciendo Eliú. Entonces vemos, hermanos, que Eliú trata de ser objetivo, trata de ser neutral, pero siempre se inclina a su aceptación a la postura de los amigos de Job. Hasta usa el mismo estilo de Elifas. Es más, miren lo que dice en el versículo 27 allá del 33. Es como si Eliú le estuviera diciendo: Job, tendrás que retractarte y tendrás que pedirnos perdón. Es casi que estuviera diciéndole eso. Dicho de otro modo, ¿ustedes se acuerdan de Sofar? Sofar había dicho: tu pecado no ha sido castigado como realmente merece. Eliú está diciendo: tú vas a tener que confesar tus pecados, vas a tener que reconocer lo que hiciste y reconocer también que el castigo que estás recibiendo no fue el apropiado, o por lo menos fue lleno de compasión y de misericordia. Entonces vemos, hermanos, que cómo trató de ser objetivo y neutral, y de repente otra vez terminó diciendo lo mismo que los amigos estaban diciendo. Eso, hermanos, es como la actitud típica de un joven intrépido que quiere dárselas de sabio. Quiere decir algo nuevo, pero en realidad dice lo mismo de otra manera. Versículo 29 dice: todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el ser humano, para apartar su alma al sepulcro, para iluminarlo por la luz de los vivientes. Escucha, Job, óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Si te quiero justificar, lo estaba casi, hermanos, viendo cómo lo estamos acusando. Y si no, escúchame tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Te enseñaré sabiduría. Bueno, Dios hace todas estas cosas 2 y 3 veces. ¿Qué significa eso? Ese es el estilo, hermano, del hebraísmo, o sea, de un hebraísmo. Amós lo usa y algunos profetas. Cuando dice 2 y 3 veces, es una forma de decir que Dios hace algo varias veces. Y es que Dios habla, Dios disciplina y Dios rescata. Y eso lo hace 2 y 3 veces, o sea, muchas veces. Y no con solamente algunos, sino con toda la humanidad. Es lo que está diciendo Eliú. Y en términos literales sí es cierto. Como lo hemos visto, la misericordia de Dios común se extiende a todas sus criaturas. No así la gracia especial, ¿no? Entonces Eliú, hermanos, en resumen, trata de defender a Dios de Job. Dices que lo que tú dices de Dios no lo puedo aceptar, no lo apruebo. Vemos en Eliú cómo cree en un Dios que interviene personalmente en la vida del ser humano. Y lo más impresionante, las naciones paganas entre sus dioses tenían a dioses que intervenían. Pero ¿cómo intervenían? Siempre con muerte, peste, destrucción, ¿sí?
ruina, pero este Dios intercede para el favor de la gente. Y eso, hermanos, es muy impresionante. Dice, hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartarlo de muerte, para iluminarlo. ¿Sí? Esa es la gracia, hermanos, del Señor. Para terminar, vamos a Salmos 8:4. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oremos.